La economía es un tema importante y apasionante. Por el corto plazo, por la rabiosa actualidad, inflación, tasas, dólar, datos que uno necesita de forma urgente, y también por lo que es el contexto histórico, la evolución de la economía, su permanente vinculación entre lo que dicen los libros y lo que pasa en la realidad, que no es la misma en Argentina y en Estados Unidos, lo que es la macroeconomía cada vez más cercana al lenguaje de los que no somos economistas, con el riesgo que esto implica, hablar de lo que uno no sabe y para lo que no ha estudiado. Vamos a conversar con Guido Sandleris, que es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Hola Guido, buen día. Juan Pablo Bargillo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien. Guido, la primera pregunta tiene que ver con la inflación. ¿Por qué cuesta tanto bajarla tan rápidamente? Y si alguna vez estuvo en el menú la opción de bajarla drásticamente. Mira, primero para poner un poco las cosas en perspectiva. Si la inflación está bajando, la del año pasado fue 24,8%, es la inflación más baja desde 2011. Todavía es alta, ¿sí? Todavía falta, tenemos que llegar a que sea de un dígito como tienen todos los países, o casi todos los países del mundo. Pero, si nos acordamos, en 2016 era cerca de 38%, el año pasado 24,8%, casi 15 puntos menos, y este año va a seguir bajando, la meta es 15%, y vamos gradualmente llegando a ese objetivo de un dígito de inflación. Y creo que cuesta bajarla porque la clave, lo difícil es que lo estamos haciendo sin tomar atajos, ¿sí? En el pasado, Argentina bajó la inflación con atajos. ¿A qué llamo un atajo? Por ejemplo, fijás el tipo de cambio, como la convertibilidad en los 90, ese tipo de cambio después se te atrasa, la economía queda encorsetada, entra en recesión. Nosotros no queremos repetir esa experiencia. Entonces, para evitar que eso suceda, no tomamos esos atajos, eso hace que sea un poquito más difícil y que la baja de inflación tenga que ser gradual. Bien, eso tiene que ver con el gradualismo. ¿Cuál sería otro atajo? ¿Bajar el gasto público drásticamente o son dos cosas que no necesariamente tienen que mezclarse o conectarse? No, bajar el gasto público es importante en sí mismo por varias razones. No, eso no es un atajo. Argentina, si uno mira los números fiscales de Argentina, uno ve que en 2004, ¿sí?, tenía un superávit de 4 puntos del PBI. En 2015 nos dejaron un déficit de más de 5% del PBI. Año a año el Estado iba gastando más. En esos 10 años, o 12 años, el gobierno aumentó su gasto en más de 15 puntos del producto, ¿sí? En su momento, si uno piensa que pasaba en 2015, 2014, ese exceso de gasto público generaba inflación, porque era todo financiado por el Banco Central emitiendo moneda. Eso no es lo que está pasando ahora. Las transferencias del Banco Central al Tesoro para financiar el déficit fiscal, que en 2015 eran 4 puntos del PBI, por ejemplo, 5 puntos del PBI, ahora este año van a ser 1 punto del PBI y el año que viene medio punto del PBI. Eso ya lo del año que viene está en línea con lo que es una transferencia que no genera ninguna necesidad de absorción prácticamente por parte del Banco Central. Estamos conversando con Guido Sandleris, que es jefe de asesores del Ministerio de Hacienda. Ayer vino al estudio Martín Rapetti y nos explicó qué era la inercia inflacionaria, lo que es el impacto sobre precios regulados, que se desregulan, por ejemplo, tarifas que estaban congeladas. Y al mismo tiempo hablamos del componente que cada país tiene para que el resultado de lo que se publica en los libros sea bien diferente en la vida real. ¿Crees que hay un componente argentino más allá de lo que has hablado del gradualismo, de no tomar atajos para que la inflación baje, pero no tanto incluso como se anunciaba en el propio gabinete económico hace meses? Mira, por supuesto que cada país tiene sus particularidades, entonces uno aplica
no sé, una misma política en distintos países y los resultados no son exactamente iguales. Hay ciertas cosas que, o ciertas políticas o teorías que, bueno, están muy estudiadas y se sabe más o menos qué impacto van a tener, ¿no? Pero bueno, ese más o menos que te estoy diciendo depende de las particularidades de cada país. Yo creo que la historia argentina reciente, con crisis recurrentes, con episodios de muy alta inflación, hace que tal vez el argentino promedio esté más atento siempre a vaivenes, por ejemplo, en el tipo de cambio, ¿sí? En el dólar o en los precios, y a lo mejor reaccione más rápido ante ciertas fluctuaciones. Sí, esto, digas, como yo a veces cuando daba clase en Ditela, le decía a mis alumnos que la cantidad de, por ejemplo, regímenes monetarios distintos que vivieron, ¿sí? En 20 años, en 30 años, no la vivió un suizo en 300 años. Entonces eso genera que uno esté muy atento a fluctuaciones y de pronto pasa lo que uno ve con el tema del dólar, que un día sube 2% y están todos hablando de corrida cambiaria y otro día baja 2% y están todos hablando de, ahora hay sobrevaluación, porque Argentina no está acostumbrada a algo que está pasando ahora, que es tener un tipo de cambio flotante, sí, que se mueve y es normal que se mueve y le pasa a casi todos los países del mundo un tipo de cambio que flota, pero para nosotros es una novedad y la gente está muy acostumbrada a mirarlo, entonces se generan ciertas sobrereacciones o desmesuras en los comentarios. Ahora, Guido, hablaste de la emisión y la relación entre el Banco Central y Tesoro, y en el medio está el endeudamiento. Muchos dicen lo que antes era emisión ahora es endeudamiento, o sea, se toma deuda para financiar el déficit fiscal. Como jefe asesor del Ministerio de Hacienda, ¿qué tenés para decir frente a esta crítica de no es lo mismo, pero hay algo que en este caso es endeudamiento que sirve para financiar el déficit? Primero es que el déficit está bajando, ¿no? Y eso es clave. La verdad es que yo te decía, mirá, teníamos 4 puntos de superávit, llegamos a 5 de déficit en 2015. Este año la meta de déficit fiscal primario es 3,2%, el año que viene 2,2%. Hay una preocupación muy fuerte de este gobierno por ir reduciendo el déficit fiscal, porque no hacerlo, ¿sí? Seguir por el sendero en el que veníamos hasta 2015 nos llevaba a una nueva crisis. Eso nosotros lo teníamos que evitar. Se tomaron una serie de medidas para que eso no sucediera, corregimos el rumbo, ¿sí? Y estamos logrando ir convergiendo gradualmente, y esa palabra es muy importante, a el equilibrio fiscal. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que sí, cuando uno tiene déficit fiscal, porque era un gobierno en donde se gastaba mucho más de lo que ingresaba, tiene dos opciones: o hace esa corrección del déficit en forma de shock, con un ajuste brutal, o lo hace gradualmente. Nosotros elegimos el segundo camino porque creemos que había varias prioridades también que atender. Teníamos que seguir construyendo y reconstruyendo la infraestructura argentina, entonces hacía falta cloacas, rutas, puertos, aeropuertos, sí, agua potable. Entonces no podíamos bajar el gasto de capital a cero porque hace falta invertir en la infraestructura argentina. Teníamos que ir reduciendo la presión tributaria, que es muy alta en Argentina y que tenía que ver con ese alto gasto del Estado. Entonces, al ir atacando todos estos objetivos a la vez, la única forma de avanzar en los tres a la vez es hacerlo en forma gradual. Entonces, cuando va gradualmente, y con esto te cierro la idea, la forma más sana de financiarlo es tomando deuda, ¿sí? Si uno no quiere tomar deuda, los que te dicen, estás tomando mucha deuda, te están diciendo, hace un ajuste brutal. Nosotros no somos eso, nosotros no hacemos eso. Ahora, no comprometes, que es el argumento de quien critica el endeudamiento, generaciones futuras. No estás expuesto, por ejemplo, a que la Reserva de Estados Unidos eleve el costo del dinero y esto impacte decisivamente sobre tu política de endeudamiento. ¿Cuánto ha aumentado el ratio deuda PBI con relación al último par de años? Mira, nosotros cuando definimos este gradualismo en ir al equilibrio fiscal, por supuesto que estamos muy atentos a, bueno, qué va pasando con los niveles de endeudamiento. El nivel de endeudamiento de Argentina es bajo, ¿sí? Te diría que uno de los
en una economía que funcionaba muy, muy mal, que venía de 4 años de estancamiento, con inflación alta, con déficit fiscal, casi sin reservas internacionales, el único grado de libertad que dejó la anterior administración fue un nivel de endeudamiento bajo, porque no le prestaba a nadie, ¿sí? Entonces, ese grado de libertad es el que usamos. Cuando termine este proceso de convergencia y equilibrio fiscal, lo que nosotros vamos a tener es una economía que va a tener un nivel de endeudamiento de 36-37% en términos del PBI contra el sector privado y organismos internacionales, ¿sí? Ese sería el nivel de deuda de Argentina en 2 años, más o menos, en 2-3 años. Entonces, ese nivel de endeudamiento es bajo comparado contra cualquiera de los países de la región, es bajo comparado contra los niveles que ha tenido Argentina en su historia, con lo cual no es que elegimos gradualismo en lo fiscal y entonces somos irresponsables en la deuda, es todo un combo que nosotros miramos muy cuidadosamente y evaluamos que funciona, ¿sí? Guido, ¿cómo estás? Santiago Bula te saluda. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Te consulto por lo siguiente. Hace un ratito hablabas de que los adelantos transitorios que van desde el Banco Central hacia el Tesoro están reduciéndose y también por presupuesto estamos viendo que esto va a suceder. Una de las formas en que lo están haciendo es que básicamente los dólares que toma el gobierno los está comprando el Banco Central, que hoy acumula más o menos 62.000 millones de dólares de reserva, pero va a llegar un punto en el cual el Banco Central va a llegar a un ratio de reservas PBI en el cual no va a querer comprar más dólares. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pasa a financiarse el Tesoro? Sí, no hay, ahí me parece, Santiago, que hay una confusión. El Tesoro toma deuda, sí, toma deuda en pesos, toma deuda en dólares, algo de esos dólares que toma que toma cuando se endeuda, se los vende al central que va construyendo sus reservas internacionales, 63.000 millones de dólares, como vos decís. Uh-huh. Esas no son las transferencias que le hace el Banco Central al Tesoro para financiar el déficit. Pensá que, en la operación que vos describías, el Tesoro le da dólares y recibe pesos. Las transferencias tienen que ver con utilidades que tiene el Banco Central durante el año, que una parte le transfiere a el Tesoro, y otra parte son transferencias como adelantos, préstamos que le hace el Banco Central al Tesoro. Sí, exacto. Ese era el mecanismo que se viene usando hace años y que nosotros estamos eliminando. Si hemos reducido de más de 4% del PBI a 1% este año, era 4% en 2015 y a 0,5% el año que viene. Sí, este año Básicamente 140.000 millones. ¿Cómo? 140.000 millones serían para este año. Sí, yo te preguntaba por 70.000 el año que viene. Exacto, te preguntaba por lo que venía de deuda, particularmente, que sé que no son adelantos transitorios, porque van a llegar en un momento a un ratio de reservas PBI en el cual ya no van a querer acumular reservas del Banco Central, y por eso es que no sé cómo se va a financiar el Tesoro en ese caso. No, pero es que ahí no hay un problema, porque recibís dólares cuando te endeudas y los venderás en el mercado. No, dárselos al central es solo porque el central quiere, y nos parece sano, aumentar el stock de reservas, pero no hay ningún motivo por el cual el Tesoro no podría venderlos directamente en el mercado, y si hace los pesos así no cambia eso. No genera ningún impacto relevante en términos de cómo afecta el financiamiento. Gio, recién hablaste del tipo de cambio y la fracción administrada. Que el central no venda reservas para bajar el precio del dólar, ¿es toda una decisión de política económica? Mira, el central tiene como objetivo principal reducir inflación, ¿sí? Y cumplir con las metas que va estableciendo el Ejecutivo en ese sentido. Y la forma en la cual implementa la política monetaria y cambiaria para lograr ese objetivo es discrecionalidad absoluta del Banco Central, ¿sí? El Banco Central es independiente, entonces si decide hacerlo con la tasa, si en algún momento decide vender dólares en el mercado, si decide comprar dólares en el mercado o comprarnos los dólares a nosotros, es una decisión que va tomando el central sobre la cual el Ejecutivo no tiene nada para decir.